Arrodillándose ante su dios, Alroy gritó fuertemente a su tribu que adorara al demonio de 2 cabezas. Comenzó a gritar fanáticamente al monstruo para que aceptara sus ofrendas y destruyera a los lagartos. Sunen inclinó la cabeza y observó cómo se acercaban las víctimas, pero en un momento dado, el monstruo se detuvo indeciso y miró hacia adelante. Con la experiencia de Alroy, este dios siempre había estado hambriento de sacrificios, y siempre como si llevara días sin comer, se lanzaba hacia ellos, pero para su sorpresa, esta vez no sucedió nada de eso. Queriendo saber a qué estaba mirando el demonio, siguió su mirada y se volvió cautelosamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que veía, e instintivamente se congeló de miedo. Había una gran sombra sobre los altos árboles, perteneciente a una criatura enorme con ojos grandes, que con solo verlo inspiraba reverencia y terror. Los sonidos de los movimientos de esta criatura iban acompañados por el sonido de los árboles que estallaban fuera del suelo, lo que hizo que los anfibios que se inclinaban ante el demonio de 2 cabezas se dieran vuelta. Como su líder, también se quedaron congelados de miedo al ver acercarse a la criatura. Temblando de miedo, alguien de la multitud exclamó en voz alta: «¡Es Dios!». Su miedo era comprensible, ya que al mirar a esta criatura, estaba claro que en comparación con él, el demonio de 2 cabezas era solo una patética serpiente de agua, mientras que él realmente parecía un verdadero dios. Cuando Sangun creó su criatura que seguiría su voluntad, lo cual fue posible gracias a que tenía la esencia de la abominación que quedó después de matar al antiguo Skalopendra, decidió centrarse en la practicidad, agregando patas fuertes, así como alas, mandíbulas afiladas y grandes ojos que le permitían ver en todas direcciones. Aunque la criatura resultante se parecía a una mantis, era un organismo completamente diferente. Supuso que en ese momento probablemente no había muchos jugadores que hubieran podido crear su propia criatura antes que él. Volvamos al demonio de 2 cabezas, que estaba confundido y furioso al ver la criatura acercándose, porque si permitía que la criatura que había invadido su territorio se quedara, tendría que renunciar a los salvajes y a las víctimas. Y así, aunque su oponente parecía grande y fuerte, no estaba dispuesto a retroceder, porque él mismo era un ser divino. Ya en el siguiente instante, abrió sus mandíbulas y se lanzó hacia él. Extendiendo uno de sus brazos, la mantis apretó fácilmente una de las cabezas de la serpiente que intentaba atacarlo. Arrastrándose por el suelo y chocando con la mantis, la serpiente aplastó a varios anfibios con su cuerpo. Al ver esto, el resto de ellos comenzó a correr gritando en pánico. Sunen apenas logró arrastrar a su padre lejos. A pesar de que casi fue asesinado, continuó observando la lucha del monstruo con horror. Sin querer rendirse tan fácilmente, la serpiente abrió su segunda boca e intentó atacar nuevamente a la mantis. Pero al igual que la última vez, no tuvo éxito. La mantis neutralizó la cabeza atacante con un fuerte golpe. Luego, volviéndose hacia la serpiente, en voz baja pero que todos los lagartos cerca del lago pudieron escuchar, dijo que si se atrevía a llamarse a sí misma un dios, debería darse cuenta de que en realidad no era nada. Aura y Sunen, que observaban, tenían expresiones de horror en sus rostros. Luego, agarrando la cabeza restante de la serpiente, que aún mostraba signos de vida, la mantis dijo que la ofrecería a su creador, para que pudiera expiar su estupidez, porque su estupidez no era un pecado. En el siguiente momento, iluminado por la brillante luz de la luna, la arrancó pomposamente. Entonces, bajo la mirada de todos los presentes, volviéndose hacia la serpiente muerta, dijo que sus pecados eran perdonados por su sangre y carne. Incluso Sunen, que observaba, se sorprendió, ya que no esperaba que ganara tan fácilmente. A pesar de la gran diferencia en habilidad y nivel, aún tenía grandes expectativas para el demonio de 2 cabezas. Sin embargo, decidió pensar en ello más tarde, porque su objetivo principal era ayudar a la tribu de lagartos, quienes vieron la victoria de su dios y comenzaron a gritar de alegría, mientras Oben lloraba nuevamente, pero esta vez de felicidad. Al ver la alegría y la felicidad en los rostros de los lagartos, Sunen pensó para sí mismo que las emociones que estaba experimentando eran bastante entretenidas. Volviéndose hacia el cadáver del demonio de 2 cabezas, notó que sus habilidades no eran tan malas, considerando que tenía un área pequeña, no grande, a diferencia de los demás. Pero no lo había usado, lo que sugería que la razón era su criatura, que probablemente era simplemente demasiado fuerte.
Otra razón para alegrarse fue la ventana del sistema que apareció al siguiente momento, informándole que por matar al demonio de 2 cabezas, había recibido su esencia, así como la pequeña área que poseía. En el siguiente instante, otra ventana del sistema apareció frente a él, preguntándole si quería echar un vistazo al nuevo territorio. El hecho de que pudiera obtener otra esencia y un nuevo territorio tan rápidamente solo podía atribuirse a la suerte. Así que sin pensarlo mucho, Sun presionó con confianza el botón de sí. El siguiente mensaje que apareció después de su elección lo hizo sonreír inconscientemente. Después de todo, decía que había obtenido un pequeño parche de agua. Sin embargo, el único problema era que no lo necesitaba ahora. Porque el lago no tenía acceso al mar, lo que lo hizo decidir dejarlo de lado por ahora. Un bote se alejó de la orilla, el agua roja de sangre. En él estaba Ulroy, aún tratando de creer la verdad de lo que estaba sucediendo. Mirando a su padre, que parecía haber perdido la razón después de la muerte de la serpiente, Sun pensó para sí mismo que no era la enfermedad lo que había debilitado a su padre. Era el hecho de que estaban completamente cautivados por el poder del demonio de 2 cabezas, que en ese momento les parecía invencible. Y en el último momento, no hicieron nada más que esconderse detrás de él, y cuando perdió, no les quedó nada por hacer. Al mismo tiempo, Sun se acercó a la mantis. Viéndolo y dirigiéndose a él como el creador, le dijo que había cumplido su voluntad, a lo que él siguió mirando la isla y respondió que había hecho un excelente trabajo. Luego agregó que podría descansar hasta la próxima vez que lo llamara. Desapareciendo, dijo en voz respetuosa que haría la voluntad de su creador nuevamente cuando fuera el momento adecuado. Miró una vez más al lago, que estaba en silencio. Sang-woo volvió su mirada a Rakrak y dijo que él no era el tipo de lagarto que no hacía nada en momentos como este. Viendo a los anfibios sobrevivientes huyendo en botes hacia la aldea superior, Rakrak animó a sus guerreros y gritó que ganarían una victoria completa hoy. Luego preguntó si había voluntarios para llevarlos a la aldea superior de los anfibios. Inmediatamente se acercó Oben, quien dijo que aún no estaba tan cansado y que de todos modos necesitaba reunirse con su hijo en la isla, y dijo que lo haría. Pero no fue el único. Al siguiente momento, varios lagartos grises más le pidieron a Rakrak que los dejara ayudar como agradecimiento. Los miró y les respondió que sus cuerpos no estaban en forma para la batalla y que no podrían pelear, a lo que uno de ellos respondió que él también había sido un guerrero una vez, agregando que los guerreros no eran los únicos capaces de matar anfibios. Luego, señalando a sus congéneres, que a pesar de sus heridas estaban dispuestos a pelear incluso con palos en sus manos, dijo que podría pensar que era cobardía de su parte hacerlo solo ahora, pero la vista de verlos luchar les hizo arder el corazón, la primera vez que lo sentían desde que se convirtieron en esclavos. Mirándolos, Rakrak respondió que era como una rencilla. A lo que el lagarto gris respondió con lágrimas que sí, porque el odio, el resentimiento y la amargura de perder a sus compañeros de vida, hijos y nietos, los hacían desear la muerte de los anfibios. Al mirar de nuevo a los lagartos grises, se dio cuenta de que pocos de ellos habían tenido alguna vez un arma real, y mucho menos habían sido heridos, pero comprendiendo su dolor y amargura, no pudo detenerlos. Así que al siguiente instante levantó el puño y gritó fuertemente, diciéndoles a todos los que querían venganza que lo siguieran, seguido por los gritos de los lagartos que estaban decididos a acabar de una vez por todas con sus abusadores. Rakrak, acompañado de Yeo, Uri y el resto de los lagartos, comenzó a nadar a través del lago. Pronto, los 80 lagartos que seguían a su líder alcanzaron la isla. Oben fue uno de los primeros en salir del agua. Se apresuró directo a su cría y le dio un abrazo enorme. Observando la reunión feliz, aunque algo lagrimeante, entre padre e hijo, Rakrak se volvió hacia Uri y le indicó enviar de vuelta a los botes a aquellos que estaban cansados en el viaje con sus hijos. Después, llevar a los que no sabían nadar bien hasta el final del pueblo para atraer la atención del enemigo, quien debía estar observando de cerca y esperando su ataque. Al escuchar esto, Ur preguntó admirativamente si su plan era utilizar a uno de los grupos como distracción mientras el grupo principal nadaba alrededor del agua para apuñalarlos por la espalda, a lo que Rakrak asintió. Al darse cuenta de que Rakrak asumía la parte más difícil, Ur preguntó con cierta preocupación si podrían llegar a la isla por agua sin ser vistos, a lo que Rakrak respondió afirmativamente. Explicó que la cantidad de lagartos capaces de luchar había disminuido considerablemente y que no quedaban más de 10. Después de un momento de silencio,
agregó que durante la travesía hacia la isla, descubrió otra bendición de los dioses. Dirigiendo su mirada al lago, que reflejaba la brillante luz de la luna, dijo que sus escamas brillarían a la luz de la luna como el agua, haciéndolos mucho más invisibles. Ahora que todo estaba listo, solo tenían que acabar de una vez por todas. Después de un tiempo, el caos se desató en la aldea de los hombres rana. El exitoso plan de Rack había funcionado, y las ranas fueron sorprendidas. Al darse cuenta de que no podían ganar, comenzaron a huir en pánico. Sin embargo, no todos lograron escapar, ya que aquellos que sufrían de la enfermedad de picazón y tenían problemas para respirar no pudieron hacerlo. El gran líder Ulroy no fue la excepción, miró desesperado e incrédulo a los lagartos frente a él, que aparecieron como de la nada. La realización de lo que le iba a suceder le trajo un gesto de horror. Pronto, los guerreros lagartos llegaron y alcanzaron a sus guardias, que quedaron para protegerlo. Pero resultó que no tenían oportunidad contra los fuertes y afilados lagartos con lanzas, que los despacharon en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido que los hombres rana ni siquiera tuvieron tiempo de disparar sus arcos contra ellos. Después de matar a todos los guardias, Rack miró al solitario Ulroy con una mirada fría. Pero incluso en tal situación y habiendo perdido su dignidad hace mucho tiempo, comenzó a gritar desesperado, acusando al demonio de dos cabezas de no salvarlo a pesar de los sacrificios que había hecho. Pero sus gritos no duraron mucho, ya que en el siguiente instante, la lanza del renuente Rack se clavó en él. Así terminó de una vez por todas el gran líder Ulroy, que a pesar de su gran nombre no era más que un hombre vacío culpando a los demás por sus fracasos. Al mismo tiempo, Sunen estaba sentado en su tienda escuchando los gritos de guerra de los lagartos, así como los gritos de pánico de sus congéneres, con terror en su rostro. Temblando de miedo, se preguntaba cómo había sucedido así y cómo su ventaja numérica y de armas se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Incluso el veneno que debería haber sido su carta de triunfo no funcionó contra los lagartos, que de alguna manera eran inmunes, pero ya era tarde para pensar en eso, porque ya habían perdido. Después de un tiempo, los gritos y el ruido afuera disminuyeron. Decidiendo que esto podría ser una buena oportunidad para escapar, asomó la cabeza con precaución fuera de la choza para asegurarse de que realmente no había nadie afuera. Sin embargo, ni siquiera se dio cuenta de que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. De repente, una voz sonó detrás de él, haciendo que Sunen se congelara en su lugar por el miedo. Al siguiente momento, se volvió en pánico y, por costumbre, alcanzó su carcaj, que lamentablemente no tenía flechas. Mirando con ojos llenos de miedo, gritó el nombre del lagarto frente a él con desesperación, era Rack. Mirándolo con una mirada fría, Rack le dijo que si era un guerrero, debía ponerse de pie y empuñar su espada, ya que al menos le permitiría mantener su honor. Sin embargo, el hombre no tenía honor en ese momento y todo lo que podía hacer era rogar que lo perdonaran. Entró en pánico de inmediato y comenzó a recordar cómo habían fortalecido su amistad en las últimas veces que se habían encontrado, agregando que no tenía animosidad hacia los lagartos. Rack preguntó pensativamente si eso era cierto, y él respondió que sí, porque era el demonio de dos cabezas quien los había amenazado. Viendo que el lagarto aún parecía incrédulo con sus palabras, Sunen señaló su arco con pánico, diciendo que revelaría su secreto. A lo que Rack preguntó indiferente y fríamente cuál era el secreto. Respondió de inmediato que era la cuerda del arco. Y cuando el lagarto le preguntó de qué estaba hecha la cuerda del arco, respondió con una sonrisa juguetona que estaba hecha de venas de los hombres rana. Rack, al igual que Oben, se sorprendió realmente por lo que había escuchado y su rostro se oscureció de inmediato, aunque había asumido que las cuerdas de los arcos estaban hechas de animales, nunca había imaginado que estuvieran hechas de sus congéneres. Al siguiente momento, le preguntó a Sunen, que estaba sentado frente a él con una sonrisa en el rostro, de que estaba hecha la propia arma. El hombre, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir, murmuró que era de lagartos. Sunen bajó la cabeza y se preparó para morir, porque sabía que después de sus palabras no sería liberado. Rack escuchó la respuesta y respondió con una voz fría y sombría que entendía. Luego, abriendo la cortina en la entrada de la choza y mirando afuera, dijo que realmente no había rencores entre ellos, y ya había logrado una brillante victoria, así que aceptaba el trato que le había ofrecido. Luego miró a Sunen y agregó que estaba libre de irse.
Sunen miró a su alrededor con cautela y se puso de pie, aún sin creer completamente que lo dejaran ir. Sin esperar a que Rack-Rack cambiara de opinión, comenzó a correr. Oben, que estaba junto a Rack-Rack, le preguntó si realmente lo iba a dejar ir. Tomó su arco y flechas y dijo que sí. Luego, apuntando al huyente Sunen, añadió fríamente que todo lo que necesitaba era un blanco en movimiento. Poco después, los hombres rana estaban acabados. La flecha de Rack-Rack silbó por el aire. Golpeó la cabeza de un hombre rana atado, podrido y muerto desde hacía mucho tiempo. A juzgar por la cantidad de marcas, había sido utilizado como blanco de entrenamiento durante mucho tiempo. Ahora, Rack-Rack estaba satisfecho con el resultado, sus habilidades con el arco habían mejorado enormemente y su tribu había encontrado una manera de hacer arcos tan buenos como los de los hombres rana. Sin embargo, solo se preguntaba si esto era lo mejor que podían hacer. Luego, Oben, que había estado observando el entrenamiento, notó que la calidad de este arco era tan buena como el de los hombres rana y que sus flechas volaban tan rápido y lejos. Rack-Rack le explicó que habían logrado todo esto reemplazando el material de la cuerda del arco con tendones de hombres rana. Pero aún así, los lagartos eran físicamente más fuertes que los hombres rana y podían tensar más la cuerda del arco, arriesgándose a romperlo, así que debían haber encontrado materiales más fuertes. Oben entendía su deseo de tener un arma mejor, pero aún así le recordó que los arcos hechos por los hombres rana eran los mejores que se podían hacer en este bosque, simplemente no había mejores materiales aquí. Es verdad, dijo Rack-Rack asintiendo. Entonces supongo que no podemos quedarnos solo en este bosque. Oben era inteligente, así que asumió que la razón de esta decisión no era solo hacer un mejor arco, y eso era ciertamente el caso. Rack-Rack explicó a Oben que había aprendido del astrólogo que esta área del bosque se volvería muy fría a medida que llegara el invierno. Los lagartos se debilitarían físicamente, pero aún podrían sobrevivir al invierno haciendo fuegos y vistiendo pieles de otros animales. El problema, sin embargo, eran sus búfalos de agua mascotas. Rack-Rack sabía que, en la naturaleza, los búfalos de agua se desplazan a lugares más cálidos para evitar el invierno y encontrar lugares con suficiente pasto. Y para resolver este problema, algunos de ellos tendrían que ir a lugares más cálidos para criar búfalos de agua más lejos. Hasta ahora, es posible que hayas notado que Oben tenía un cráneo en la cabeza que era diferente al usado por los guerreros de Rack-Rack. No había guerreros entre los lagartos de escamas grisáceo-marrones, pero definitivamente había aquellos que tenían las cualidades y habilidades adecuadas para convertirse en guerreros. Rack-Rack los había probado y seleccionado él mismo, y Oben era uno de los lagartos grises que se habían convertido en guerreros después de pasar varias pruebas. Estos nuevos guerreros insistían en usar cráneos de hombres rana en lugar de cráneos de búfalos, y Rack-Rack les permitía hacerlo. Rack-Rack continuó practicando y disparando al blanco, acertando una flecha tras otra. Finalmente, preguntó a Oben sobre los resultados de la caza de hoy. Este respondió satisfecho que él y su escuadra habían eliminado los restos de los hombres rana que se escondían en el bosque cercano. Y ahora, gracias a sus cadáveres, no habría escasez de materiales para hacer arcos. Rack-Rack se alegró al escuchar eso. Sin embargo, Oben aún no podía olvidar lo que había sucedido en la aldea. Como él y los demás lagartos, cegados por el odio y la furia, habían perseguido y matado a los hombres rana desarmados y suplicantes por misericordia. Nada parecía saciar su sed de venganza. Y su última víctima esa noche fue Sunen, quien había traicionado a su tribu y revelado sus secretos, y luego intentó escapar. No era un recuerdo agradable, y fue sacado de él por la pregunta de Rack-Rack. Le preguntó a Oben qué le estaba preocupando. Oben respondió que le gustaría tener el cráneo de Sunen o Ulroy como recompensa por ayudarlo algún día y pedir que el cráneo no se dañara en el entrenamiento. Rack-Rack estuvo de acuerdo y le prometió que se aseguraría de conseguirlo. Oben estaba agradecido por eso y decidió contarle sobre un lugar interesante que habían descubierto en el bosque mientras cazaban. Mientras tanto, Yao se acercó y se inclinó silenciosamente sobre el cachorro gris que estaba observando al líder con una figura inusual en sus manos. Yao le preguntó en voz baja, interesada en escuchar a los adultos. Asustó al cachorro, que inmediatamente se puso a llorar y soltó la figura. Luego, Yao le preguntó qué estaba haciendo allí y que quería preguntarle al jefe. De repente, notó una figura acostada en la hierba. La recogió y preguntó qué era.
Parecía sospechosamente a una mantis religiosa gigante que su dios les había enviado para ayudarles. Yal mostró la figura a Rack y él también pensó que la figura se parecía a su protector divino. A todos les gustó la forma en que estaba hecha la figura, e incluso el jefe le preguntó al cachorro si la había hecho él mismo. Rack lo elogió, diciendo que la figura era bonita y linda. Al escuchar esto, el cachorro brilló de felicidad. Y luego ofreció regalarle la figura. Pero Rack no estaba seguro de si valía la pena quitarle el juguete al niño y miró interrogante a Owen. Este respondió que estaba bien y podía aceptar el regalo sin remordimientos, ya que los niños de su aldea habían estado haciendo muchos últimamente. Incluso era popular entre ellos intercambiar tales figuras. Al escuchar esto, Joe le preguntó al niño si había muchos niños en su aldea que sabían hacer tales figuras. Y él le respondió que sí. Explicó que todo comenzó porque el protector los había salvado a todos en la isla de la perdición inminente. Ahora todos los niños de su aldea pensaban en él como un ser bueno y poderoso que podía protegerlos de cualquier desgracia. Al escuchar esto, Rack y Joe se miraron el uno al otro. Rack se dio cuenta de que estas figuras podrían ser muy útiles y decidió ver cuántas se habían hecho hasta ahora y por todos ellos. Owen se ofreció a ir a su aldea y comprobarlo. Rack estuvo de acuerdo, estaba dispuesto a utilizar todos sus recursos para obtener más de estas figurillas. Lo veía como una oportunidad para difundir la creencia en su dios insecto sin nombre. Pero eso vendría después, por ahora Rack quería saber qué había encontrado el escuadrón de Owen durante la caza. Resultó que, mientras cazaban a los hombres rana, habían encontrado una estructura extraña dentro de una de las cuevas donde se escondían algunos de los hombres rana. Les llevó aproximadamente medio día llegar desde el lago y su escuadrón eliminó a todos los enemigos sin demasiados problemas, pero la cueva era un tanto extraña. Rack se interesó de inmediato y preguntó a qué se refería, ¿extraña en qué sentido? Owen explicó que al entrar en la cueva, notaron que había otra entrada que parecía estar tallada en la roca. Owen mismo aún no entendía cómo pudieron tallar algo en roca sólida. Por lo tanto, pensó que todo debía contarse primero al jefe tribal. Fue la decisión correcta y Rack decidió equipar una expedición y explorar todo con sus propios ojos. Regresó al pueblo con Owen y Joe para llevar consigo a un grupo de guerreros y, junto con ellos, partieron. En el camino, Owen les aconsejó que fueran cuidadosos y cautelosos, ya que los hombres ranas se escondían allí por alguna razón y algunos de ellos aún podrían estar al acecho cerca, preparando una emboscada. Finalmente, llegaron a la misma cueva. Tan pronto como entraron en la cueva, una mariposa azul apareció de la nada y llamó de inmediato la atención de Rack. Mientras Owen aseguraba a todos que habían limpiado a todos los hombres rana aquí y que no debían preocuparse por nada. Todos se quedaron helados de sorpresa mientras miraban esta losa de piedra. Owen aún no parecía entender qué tenía de especial. Era como un pasaje circular hacia algún lugar más adentro de la cueva, cerrado por una puerta hecha por el hombre y tallada en piedra. Al mirarlo, Rack se maravilló de lo impresionante que lucía. Y no entendía cómo habían tallado una piedra tan dura de manera tan precisa. Ya notó algo más interesante, el patrón en esta piedra era muy similar al que estaba en la espalda del gigante escólope que habían derrotado en el desierto. Ahora Rack mismo también lo entendía. Alguien ya sabía que estos eran restos antiguos. Sabía que había muchos tipos de ruinas antiguas y en ellas se podía obtener conocimientos antiguos o descubrir reliquias y maravillas. Entre las ruinas, algunas tenían una funcionalidad útil, algunas eran únicas, pero también había ruinas demoníacas que llevaban mucho peligro. Ahora, mientras el nivel de desarrollo de su civilización aún era bajo, incluso si encontraban conocimientos antiguos en las ruinas, serían de poca utilidad, ya que su civilización simplemente no entendería nada y no podría usarlos. La situación era ligeramente diferente con milagros y reliquias. Permitían crear o cambiar recursos y también podían otorgar bendiciones místicas a la civilización, pero tenían una desventaja, estaban fijados en un lugar particular y no se podían transportar de ninguna manera, lo que también los hacía no tan valiosos para la tribu nómada. Aún así, en opinión de alguien, entrar en las ruinas no sería tan malo si no fueran ruinas demoníacas. Aparte de conocimientos antiguos, conocimientos de rango, secretos, ruinas demoníacas y ruinas únicas, los jugadores solían obtener otras cosas que se categorizaban como reliquias varias.
Podían ser montones de tesoros insignificantes, como la tableta dorada ya obtenida por Rack-Rack. Esto habría tenido un gran valor en la Edad Media o en una era posterior, pero aún no estaban en esa etapa de desarrollo. Así que San Juan decidió esperar y ver qué sucedía, ya que parecía que la curiosidad y valentía de Rack-Rack podrían llevar a consecuencias diferentes. Él, observando cómo Rack-Rack intentaba empujar hacia atrás la puerta de piedra, pensó que la probabilidad de que estas ruinas fueran únicas era muy baja. Que podrían ser demoníacas y estar llenas de problemas era una posibilidad distinta. Finalmente, la losa de piedra cedió bajo los esfuerzos de Rack-Rack. Inmediatamente, una multitud de rayos apareció, formando un portal. Resultó que detrás de la losa de piedra había un portal a otro mundo. Notificaciones aparecieron frente a Sangun felicitándolo porque su civilización había descubierto con éxito las ruinas antiguas. Finalmente, el sistema le anunció, bienvenido al mundo demoníaco. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video.